Ya chicos, el objetivo de este video es aprender a calcular cómo tendríamos que hacerlo si en la pregunta nos piden una probabilidad que no se encuentre en la tabla, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que recuerden que si nosotros teníamos una variable aleatoria con desviación con promedio 0 y desviación 1, entonces esas probabilidades nosotros las encontrábamos en la tabla, ¿ya? O sea, en este caso nosotros tendríamos que ocupar la tabla. Pero la tabla, lamentablemente, nos sirve solamente para probabilidades que estén escritas con esta forma, ¿ya? O sea, debe ser la probabilidad de algo siempre con este signo y además el número al cual le queremos, como entre comillas, calcular la probabilidad siempre debe ser un número positivo, ¿ya? Entonces, vamos a aprender a hacer esto con distintos ejemplos. Les voy a pedir que aquí se tomen su tiempo, si no lo entienden muy bien, pausa, retrocedo, vuelvo a mirar, etc. Porque aquí es solamente darse cuenta de las gráficas de los dibujos, ¿ya? Entonces, para los ejemplos que vamos a ver a continuación, vamos a considerar que X es una variable que se distribuye de forma normal con promedio 0 y desviación estándar 1, ¿ya? Entonces vamos a calcular como número 1 la probabilidad de que la variable sea mayor que 1,25, por ejemplo, ¿ya? Ya, entonces lo que voy a hacer para calcular esta probabilidad, primero, espero que aquí nos demos cuenta inmediatamente que yo no puedo calcular esto con la tabla, porque este signo que está acá no es igual al que tenemos acá. Por lo tanto, al no ser igual, no vamos a poder encontrar esa probabilidad, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es tratar de transformar esto en algo que sí está en la tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces lo que voy a hacer es, voy a graficar, aquí voy a tener mi promedio 0 y voy a ubicar en alguna parte que corresponda al 1,25. Entonces voy a dibujar esta probabilidad que me están pidiendo. A mí me están pidiendo que la probabilidad, o sea, que los X sean mayores que 1,25, o sea, es desde el 1,25 hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es recordar que infinito hacia la izquierda, todo infinito hacia la derecha. ¿Se acuerdan cuánto era eso si era una función de densidad? Eso era 1, ¿ya? El área total de este dibujo hacia la izquierda y hacia la derecha es 1. Entonces, ¿qué voy a pensar? Que si a ese verde, a esa parte verde, yo le resto desde aquí hacia allá, lo que voy a obtener es esto. Y eso es la parte roja que a mí me están pidiendo, ¿ya? Entonces, ¿en qué se transforma mi problema? Se va a transformar en que la parte roja va a ser igual que si yo a la parte verde le quito la parte amarilla, ¿ya? Y ahora voy a escribir a qué corresponde cada uno en probabilidad, ¿ya? Entonces, la probabilidad roja es la que a mí me están pidiendo, o sea, probabilidad de que el X sea mayor que 1,25. Y eso va a ser igual a la parte verde, que ya vimos que era 1 porque era el total. Y a eso le voy a restar la parte amarilla. Y la parte amarilla es del 1,25 hacia la izquierda, o sea, es la probabilidad de que la variable sea menor que 1,25. Entonces ahora me doy cuenta de que mi ejercicio se transformó en esto. Y esto está súper bueno. ¿Por qué? Porque aquí tengo este símbolo que es igual al que tenemos arriba, por lo tanto, esa probabilidad que tengo ahí la puedo encontrar en la tabla. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces? Lo que tendría que hacer es buscar la probabilidad de que la variable sea menor que 1,25 en la tabla y luego tendríamos que reemplazar.
Entonces, como en el video yo enseñé a encontrar las probabilidades en la tabla, eso no lo voy a hacer ahora, ¿ya? Porque lo difícil es tratar de transformar nuestro problema en algo que podamos encontrar luego en la tabla, ¿ya? Ya, vamos con un segundo ejemplo entonces, ¿ya? Ahí ya está listo. Cuando nosotros lleguemos a algo que tenga la forma de acá arriba, nuestro problema ya está resuelto, ¿ya? Entonces ahora vamos al ejemplo número 2. Supongamos ahora que a mí me piden la probabilidad de que la variable sea mayor que menos 1,25 ahora, ¿ya? Entonces voy ahora a mi dibujo y voy a tener lo siguiente. Voy a tener por acá 0 y por acá voy a tener el menos 1,25. Entonces a mí lo que me están pidiendo es desde aquí hacia la derecha, ¿ya? Ya, este no lo voy a hacer de la misma manera, ¿ya? Que el anterior. Entonces para esto nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Que acuérdense que el gráfico es simétrico. Entonces se supone que esos dos gráficos son iguales, ¿ya? Entonces acá tengo 0 y acá voy a ubicar el 1,25 pero en el lado positivo. Como los gráficos son simétricos, entonces eso hacia la izquierda es exactamente el mismo dibujo que tenemos acá. Esos dos son iguales porque nuestro gráfico es simétrico, ¿ya? ¿Qué sucedió entonces? Que esta probabilidad, que era la probabilidad de que el x fuera mayor que menos 1,25, se transformó en la probabilidad de que la variable fuera menor que 1,25 positivo. Entonces, ¿qué sucedió? Que nuestro signo se dio vuelta y nuestro número se transformó en positivo. Por lo tanto, nuestro problema, que era este, ahora se transformó en resolver eso. Y eso está en la tabla. Entonces voy a la tabla, lo encuentro y el ejercicio está resuelto. Entonces, esa sería nuestra respuesta, ¿ya? Vamos entonces a un ejemplo número 3. Veamos un ejemplo número 3. Entonces ahora vamos a poner, ¿cuál sería la probabilidad de que la variable fuera menor que menos 1,12, por ejemplo? Ya, entonces aquí yo digo, estoy casi bien porque este es el símbolo que necesito, pero ese es un número negativo, así que jodimos. Vamos a tener que transformar nuestro problema para poder encontrarlo en la tabla. ¿Cómo lo hacemos? Miramos el dibujo. Entonces hacemos el dibujo. Acá tenemos el 0. El menos 1,12 está por acá en el lado izquierdo. Nuestra probabilidad entonces sería hacia la izquierda, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Mirarlo en el lado positivo. Cuando sea negativo, lo miramos en el lado positivo. Entonces, voy a ver acá y voy a ubicar el 1,12. Como esto es simétrico, entonces, ¿hacia dónde tendría que irse la pintura? Todos deberían decir hacia la derecha, ¿ya? Entonces estos dos dibujos son iguales. Entonces, ¿qué obtuvimos? Ya. La probabilidad de que la variable fuera menor que 1,12 se transformó ahora en la probabilidad de que la variable sea mayor que 1,12. Estoy relativamente bien porque ya me zafé de un problema y ese problema era que el 1,12 antes era negativo y ahora es positivo. Estamos súper. Pero todavía tenemos este problema, ¿ya? Entonces ahora, eso que está ahí, nos damos cuenta que era igual que el ejemplo número 1, ese que tenemos ahí. Mayor que algo se transforma en esto que teníamos acá. Por lo tanto, esa probabilidad que está ahí se transforma en 1 menos la probabilidad de que la variable sea menor que 1,12. Menor que 1,12. Entonces, esta
tiene el símbolo que quiero, tiene un número positivo, así que estamos listos. La respuesta de nuestro problema sería esa. ¿Ya? Vamos avanzando. Veamos un ejemplo número 4. Entonces ahora en el ejemplo número 4 vamos a calcular la probabilidad de que me pidan entre dos números ahora. 2,15. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Dibujo. Entonces tengo mi dibujo, acá tengo el 0, el 1,2 está por acá, el 2,15 está por ahí. Entonces a mí lo que me están pidiendo es ese pedacito que tengo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hicimos anteriormente, que va a ser darme cuenta que desde aquí, desde ahí, para allá, infinitamente para allá, si yo le saco desde aquí hacia allá, lo que voy a obtener como resultado es la parte roja. Y la parte roja es la que me están pidiendo. Por lo tanto, tenemos rojo va a ser igual a verde menos el amarillo. Entonces ahora notamos qué cosa es cada una. El rojo era la probabilidad entre el 1,12 menor que x menor que 2,15. El verde es la probabilidad de que el x sea menor que 2,15 y el amarillo es la probabilidad de que el x sea menor que 1,12. Entonces ahora, nuestro problema, que era ese, se transformó en la resta de esas dos probabilidades. Y esas dos probabilidades las podemos encontrar en la tabla, porque tenemos el signo correspondiente y además ambos números son positivos. Entonces, ¿qué hago? Busco esas dos probabilidades en la tabla, luego las resto y obtengo el valor que me están pidiendo. Por lo tanto, la respuesta a nuestro ejercicio es ese. ¿Ya? Entonces ahora vamos con un ejemplo número 5. Partimos entonces haciendo el dibujo. ¿Ya? Entonces hacemos nuestra distribución. Aquí ubicamos el 0, ahora tenemos a la izquierda el 1,12. Por acá en la parte derecha vamos a tener el 2,15. Nuestra probabilidad pedida entonces va a ser esa que tenemos ahí. Procedemos de la misma manera, o sea, desde el 2,15 hacia la izquierda le vamos a borrar desde el 1,12 negativo hacia la izquierda, que es lo que nos va a quedar la parte roja. Por lo tanto, nos va a quedar que lo rojo va a ser igual a lo verde menos lo amarillo. ¿Ya? Entonces, la parte roja era la probabilidad que nos estaban pidiendo. La parte verde va a ser la probabilidad de que la variable sea menor que el 2,15 y la parte amarilla va a ser la probabilidad de que la variable sea menor que menos 1,12. Entonces, lo que nosotros nos estaban pidiendo se transforma en la resta de estas dos probabilidades. Una está en la tabla, pero la otra no. ¿Qué es lo que voy a recordar entonces? Que esta probabilidad que yo tengo ahí, ya, la habíamos anotado arriba. Esta que tenemos acá. Entonces, lo único que voy a hacer es reemplazarla. Por lo tanto, la probabilidad que nos estaban pidiendo va a ser la probabilidad de que la variable sea menor que el 2,15 menos nuestra probabilidad corazón. Y esa era, como lo vimos acá arriba, ahí es 1 menos la probabilidad de que la variable sea menor que el 1,12, pero ahora positivo. Entonces ahora, al tener nuestras dos probabilidades con el signo correcto y con los números positivos, entonces podemos encontrar cuál es el valor de la probabilidad en la tabla. Espero que estos ejemplos entonces les sirvan para poder desarrollar su módulo 4. Nos vemos.